Hay historias de David contra Goliat, ¿verdad? Pero la verdad, pocas como esta. Esta es la historia de cómo una marca rebelde, que nació literalmente de las cenizas, construyó un motor que todo el mundo consideraba imposible. Y no solo eso, lo llevó a la carrera más dura del planeta y ganó, vaya que sí ganó, de una forma tan contundente que no les quedó más remedio que prohibirlo para siempre. Esta frase lo resume todo, ¿no creen? No es solo un eslogan de marketing, para nada. Es una filosofía que se forjó en el fuego de la historia. Para de verdad entender su mayor hazaña, primero tenemos que entender de dónde vienen. Bueno, vámonos a 1945. Hiroshima estaba en ruinas, totalmente devastada. Pero justo ahí, en medio de todo eso, una pequeña empresa llamada Toyo Kogyo, que muy pronto conoceríamos como Mazda, tomó una decisión clave. Sobrevivir no era suficiente. Tenían que ser diferentes. Miren, mientras los gigantes como Toyota y Honda estaban ocupados perfeccionando los motores de siempre, los de pistones, Mazda necesitaba algo radical para destacar. Y encontraron su respuesta en el motor rotativo, el motor Wankel. Una idea alemana, sí, brillante, pero con un defecto fatal que nadie, absolutamente nadie había podido solucionar. Donde todos veían un fracaso seguro, Mazda vio su gran oportunidad. Ok, ahora sí, vamos a meternos de lleno en el desafío técnico. Porque claro, comprar la licencia para usar la tecnología fue la parte fácil. Hacer que funcionara, bueno, eso fue una batalla épica. Una lucha librada por un equipo de ingenieros que estaba a punto de pasar a la historia. Este era el problemón. Le llamaban las marcas del diablo. Las puntas del rotor, esa pieza triangular, raspaban el interior de la carcasa del motor. Creaban estas rayaduras que, básicamente, destrozaban el motor desde adentro. Era el talón de Aquiles de esta tecnología y parecía, pues, insuperable. Esta comparación es genial para entender la diferencia. A ver, un motor convencional tiene toda esa complejidad de pistones, bielas, válvulas, todo subiendo y bajando. En cambio, el rotativo era pura elegancia en movimiento. Un simple triángulo girando, eso es todo. Generaba potencia con menos piezas, era más suave y, podía alcanzar unas revoluciones de infarto. El único y gigantesco problema era ese demonio que llevaba dentro. Y lo lograron. El equipo, que se ganó el apodo de los 47 samuráis, trabajó sin descanso hasta que dieron con los materiales y el diseño perfectos. Y el resultado fue el Cosmosport. Este auto no era solo un auto, era una declaración de intenciones. La prueba de que lo imposible, pues, era posible. Pero Mazda quería más, mucho más. Quería probar esa fiabilidad en el escenario más brutal del mundo. Y con eso pasamos a la arena de los gladiadores del automovilismo, las 24 horas de Le Mans. Una carrera donde la resistencia lo es absolutamente todo. La lógica era simple. Si el motor rotativo podía sobrevivir aquí, podía sobrevivir en cualquier parte. Pero ojo, el camino fue larguísimo y bastante humillante. Durante años, los Mazda con motor rotativo llegaban a Le Mans y fallaban, explotaban, consumían una cantidad de combustible absurda. Eran rápidos, sí, pero muy frágiles. La verdad es que se convirtieron en una especie de chiste recurrente en los boxes. Pero en 1991, todo iba a cambiar. Y esa era la pregunta que todos se hacían. Frente a los presupuestos millonarios y la ingeniería de precisión de Mercedes, Jaguar y Porsche, ¿qué oportunidad real tenía el pequeño equipo japonés? Bueno, resulta que tenían un arma secreta. Esta máquina era simplemente una obra de arte. Su motor de 4 rotores no era el más potente de la parrilla, pero era increíblemente ligero. Y el sonido, el sonido. Era un aullido agudísimo que te perforaba los oídos, una cosa única. La estrategia de Mazda era totalmente diferente a la de los demás. No iban a buscar la vuelta más rápida, no. Su objetivo era terminar la carrera sin un solo problema. Y así llegamos al momento de la verdad. El día en que ese pequeño motor de triángulo giratorio se enfrentó a los todopoderosos motores de pistones europeos. Y lo hizo en su propia casa. Aquí se ve clarísimo el choque de filosofías. Por un lado, la fuerza bruta de los gigantes europeos, con sus motores V8 y V12, máquinas complejísimas diseñadas para ser las más rápidas y punto. Y por el otro, Mazda, con una estrategia radicalmente opuesta, apostar todo a la resistencia. Porque en una carrera de 24 horas, la velocidad no sirve de nada si el motor no aguanta. Y mientras esas bestias mecánicas empezaban a fallar, a romperse bajo el estrés constante, la sencilla y ligera máquina de Mazda seguía y seguía girando, implacable.
Y así, la tortuga, una tortuga rapidísima, empezó a adelantar a las liebres rotas. Mientras los motores de pistones sufrían y se rompían, el pequeño R26B del Mazda simplemente seguía girando. Hora tras hora, mantuvo un ritmo brutal a 9.000 revoluciones por minuto, sin mostrar el más mínimo signo de fatiga. Fue la validación definitiva a décadas de trabajo y persistencia. Cuando el 787B cruzó la línea de meta, Mazda no solo ganó una carrera, rompió una barrera tremenda. Se convirtió en el primer fabricante japonés en conquistar la carrera de resistencia más prestigiosa y difícil del mundo. Y este es el punto que lo convierte en leyenda. No fue solo una victoria japonesa, no. Fue una victoria tecnológica que nunca jamás se ha vuelto a repetir. Hasta el día de hoy, Mazda es la única marca que ha ganado Le Mans con algo que no sea un motor de pistones. La única. La victoria fue tan inesperada, tan dominante, que el mundo del automovilismo no supo cómo reaccionar. Así que hicieron lo impensable. Para el año siguiente, las reglas cambiaron y el motor rotativo fue prohibido. Piénsenlo bien. En un giro de guión increíble, el mayor triunfo de Mazda fue a la vez su sentencia de muerte en Le Mans. Esto convirtió al 787B en una leyenda inmortal, de la noche a la mañana. Claro, esa victoria no se quedó en un simple trofeo, se metió en el ADN de la marca para siempre, definió lo que significa ser Mazda. Y ese legado sigue vivo en los autos que inspiró, desde el pionero Cosmosport, pasando por los legendarios RX-7 y RX-8, que son verdaderos íconos de la cultura automotriz japonesa. Y hoy, increíblemente, el espíritu rotativo regresa, no como motor principal, pero sí como un generador súper ingenioso en sus nuevos vehículos. La innovación, como ven, nunca se detuvo. Entonces, la conclusión es esta. Le Mans 1991 fue mucho más que una carrera. Fue la culminación de un viaje que empezó en las ruinas de Hiroshima. Solidificó la imagen de Mazda no como el fabricante más grande, sino como el más audaz. La marca que siempre, siempre elige el camino menos transitado. Y todo esto nos deja con una pregunta para reflexionar. La historia de Mazda nos demuestra que una idea radical, una idea que todos creen imposible, puede cambiar el mundo. A veces de forma tan efectiva que el propio sistema se ve obligado a reaccionar. Nos hace pensar qué tecnologías de hoy, esas que nos parecen raras o inviables, podrían estar a solo una victoria de convertirse en leyenda.